A ver, vamos a adentrarnos de lleno en uno de los misterios más grandes que existen. Un tema central que explora nuestro texto de referencia hoy: ¿cómo empezó realmente la vida? Porque claro, es una de esas preguntas inmensas que cambian por completo cómo vemos nuestro lugar en el mundo, ¿verdad? Hoy vamos a desglosar paso a paso los argumentos exactos que presenta la fuente sobre este tema tan fascinante. Así que, ¡vamos a ello! Fijaos, para entender la magnitud de esta pregunta, pensemos en esa típica etapa de la infancia. Ya sabes, cuando un niño lanza a sus padres esa clásica e incomodísima pregunta: ¿de dónde vienen los bebés? Dependiendo del momento, pues las respuestas pueden ser historias fantásticas o simplemente intentar esquivar el tema. El material utiliza esta metáfora para mostrar que llegar a la madurez intelectual exige, afrontar los hechos reales. Solo que aquí, claro, la duda no es sobre la reproducción actual, sino sobre el misterio supremo de la ciencia. ¿De dónde provino la vida misma? Bueno, entremos en materia. Hay algo que revela la evidencia científica de forma innegable y totalmente documentada: la inquebrantable ley de la biogénesis. Básicamente, todo lo que podemos observar de forma empírica en la naturaleza demuestra una y otra vez que la vida procede única y exclusivamente de vida preexistente. O sea, en esto no hay polémica alguna. Pero claro, aquí surge la gran paradoja sobre el origen de los seres vivos. ¿Es remotamente posible que, en un pasado primitivo, esta ley tan fundamental se violara de alguna forma? Y aquí es donde el texto establece un contraste que es clave. Por un lado, tenemos esa ley de la biogénesis que acabamos de comentar. La vida genera inexorablemente nueva vida. Y por el otro, el postulado de la generación espontánea. Según esta tesis evolutiva, hace miles de millones de años, ciertos compuestos químicos inertes, digamos que se ensamblaron totalmente al azar, formando estructuras que, con el tiempo, cobraron vida. Entonces, el gran reto ahora es analizar con total imparcialidad sobre qué base empírica descansa realmente esta idea de que la vida pueda brotar sin más de elementos sin vida. Pues bien, al buscar esa base empírica, resulta que hay mucho escepticismo incluso dentro de la propia comunidad científica evolutiva. Nuestro texto cita, por ejemplo, la conclusión del respetado profesor de biología Alexander Meinese. Él señala, de forma súper contundente, que no hay ni una sola prueba empírica que sustente la aparición de la vida desde una simple sopa molecular. De hecho, subraya que ningún avance científico actual apunta realmente en esa dirección. Y ojo, porque este es un detalle absolutamente crucial, ya que refleja un vacío de pruebas que está enormemente reconocido. Y para que veamos la inmensidad de este desafío técnico, solo tenemos que mirar la estructura biológica más básica. Para que incluso la célula, considerada teóricamente más simple, logre sobrevivir, necesita sí o sí la intervención conjunta de al menos 3 tipos de moléculas que son increíblemente complejas: el ADN, el ARN y las proteínas. A día de hoy, muy pocos investigadores defenderían que una célula viva completa se formó de repente y por puro accidente. Sin embargo, la duda sigue ahí. ¿Es estadísticamente posible que al menos el ARN o las proteínas surgieran literalmente de la nada? Claro. Al explorar esta posibilidad, es súper frecuente citar el famosísimo experimento del químico Stanley Miller en 1953. Seguramente os suene. Logró generar aminoácidos enviando descargas eléctricas a una mezcla de gases. Y con el tiempo también se hallaron aminoácidos en la superficie de un meteorito. Pero aquí el material original nos pide hacer una pausa y analizar fríamente. ¿De verdad estos hechos prueban que los complejísimos componentes de la vida se ensamblan fácilmente por pura casualidad? ¿O más bien estamos asumiendo demasiado a partir de una simple reacción química de laboratorio? Para entender de verdad el inmenso abismo que hay entre un simple aminoácido aislado y una forma de vida real, fijaos en este número, 200. Resulta que las moléculas de proteína se forman entrelazando aminoácidos en un orden sumamente estricto. Y la proteína funcional promedio dentro de una célula pues exige exactamente 200 aminoácidos en una secuencia que es inalterable. Para complicarlo aún más, hay miles de tipos de proteínas distintas trabajando a la vez. O sea, queda clarísimo que no basta con tener unas cuantas piezas de construcción dispersas, requieren un ensamblaje minuciosamente perfecto. Y justo aquí es donde entramos en el terreno de las probabilidades matemáticas puras y duras. Si intentamos calcular la probabilidad realista de que una sola proteína funcional, y ojo, ya ni siquiera de 200, sino de apenas 100 aminoácidos, lograra ensamblarse alguna vez totalmente al azar, la cifra que sale es francamente abrumadora. Hablamos de una probabilidad de 1 en 1000 billones. Es un 1 minúsculo compitiendo contra un 1 seguido de 15 ceros. Matemáticamente hablando, apostar por un suceso así de fortuito para crear una sola molécula operativa exige un nivel de fe casi limitado. Pero esperad, porque la improbabilidad no se detiene en las matemáticas de una sola molécula.
El análisis nos presenta lo que es, básicamente, el mayor callejón sin salida de la biología evolutiva. Es una especie de paradoja del huevo y la gallina, pero a nivel molecular. Fijaos bien, las proteínas no pueden sintetizarse por sí solas, requieren absolutamente del ARN para ser creadas. Pero, y aquí viene el problema, la producción de ese mismo ARN resulta biológicamente inviable sin la presencia previa de proteínas. Asumir que la vida se originó por un accidente fortuito choca de frente con esta dependencia mutua, pareciendo casi un imposible lógico. Abordando el tema de forma totalmente imparcial, imaginemos un escenario puramente hipotético. Digamos que, por un milagro estadístico absoluto, las moléculas de proteína y el ARN lograran aparecer en el mismo lugar y en el mismo momento. ¿Qué posibilidades reales habría de que interactuaran de forma cooperativa? La doctora Carol Cleland, de la NASA, ilustra muy bien la magnitud de este muro lógico en nuestro texto. Ella reconoce abiertamente que la probabilidad de lograr esta coordinación por puro azar es, en sus propias palabras, infinitesimal. Y es que hasta el día de hoy no existe ningún modelo comprobado que explique cómo narices pudo darse esta sincronía. Para aterrizar todo esto un poco, visualicemos a los científicos actuales trabajando en laboratorios súper controlados. Estos profesionales dedican años a sintetizar moléculas aplicando toda su inteligencia, calculando variables, ajustando temperaturas, aislando componentes con muchísimo cuidado. Es un esfuerzo realmente meticuloso para intentar fabricar algo que con suerte algún día podría parecerse a una pequeña fracción de una célula. El texto nos invita a evaluar precisamente eso, la inmensa cantidad de intelecto y de diseño previo que exigen estos experimentos. Y si llevamos esta metáfora un pasito más allá, imaginemos a un ingeniero brillante. Coge materiales inertes, como acero y plástico, los transforma y logra ensamblar un robot excepcionalmente sofisticado. Pero no se queda ahí. Le inyecta un programa informático que le permite a ese robot fabricar réplicas exactas de sí mismo. Es el pináculo absoluto de la ingeniería. Pues bien, el material nos sugiere que esto es sumamente análogo a lo que los biólogos anhelan lograr cuando intentan armar una célula operativa en un entorno controlado. Y claro, todo esto nos conduce directo a la gran pregunta crítica del texto. Si el esfuerzo humano, usando la vanguardia del intelecto y la tecnología, logra eventualmente sintetizar una célula desde sus cimientos químicos en un laboratorio, ¿eso demostraría que un sistema así de ordenado pudo autoconstruirse por un evento natural, ciego y aleatorio? ¿O por el contrario, estaría demostrando contundentemente que generar maquinaria biológica funcional requiere de forma irrenunciable la intervención intencionada de un diseñador inteligente? Así que, recopilando y estructurando un poco los hallazgos fundamentales de esta primera parte del análisis, nos encontramos con 3 puntos clave. Primero, empíricamente, no observamos en la naturaleza que la vida brote de forma espontánea a partir de materia inerte. Segundo, cualquier intento de ensamblar estos bloques biológicos exige un nivel de control e intelecto inmenso. Y tercero, atribuir a la pura suerte matemática el surgimiento repentino de una célula implica aceptar unos supuestos francamente monumentales. Según la fuente, todo el peso de estos datos empuja a cuestionar de manera muy seria esa teoría del accidente cósmico. Y el quid de la cuestión es que después de observar lo increíblemente improbable que resulta la generación accidental de vida, nos queda flotando una duda igual de potente. Si partimos de la base de que todo comenzó con un organismo celular minúsculo y primitivo, surge esta gran incógnita. ¿Es correcto pensar que existen realmente formas simples de vida? ¿O acaso esa supuesta simplicidad esconde una complejidad que todavía reta nuestra capacidad de entendimiento? Esta pregunta no solo cierra el análisis de hoy sobre cómo empezó la vida, sino que nos prepara el terreno perfecto para la cuestión 2, ¿existen realmente formas simples de vida? Un tema apasionante que desglosaremos en nuestro próximo análisis. Hasta entonces, a seguir cuestionando los datos.